cantaré, saltaré a nuestro Dios, porque grande es su misericordia. Trabajando en nuestros corazones y los está afinando, como se afina el oro. Y esto es lindo. Gloria a Dios. Vamos a dejar que los niños pasen a sus clases y vamos a dejar que nuestro hermano Bran nos salude porque él es el único que nos visita de los pastores, ¿verdad? Él es el fiel. Por eso es que nosotros estamos bien comprometidos con Colton. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios bendiga a la hermanita que acompaña a mi hermana Reina. Segunda vez, ¿verdad que la acompaña? ¿Primera vez? Es su amiguita. Bienvenida. ¿Cómo se llama? Laura. Y su hijo, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidos. Esperamos que se sientan cómodos aquí con nosotros. Nosotros cantamos y adoramos a Dios y yo la vi que usted también canta y adora a Dios. Aleluya. Somos hermanos en Cristo. Y de seguro haber dicho, hoy voy a ir a visitar la congregación de Reina y aquí está. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Es una bendición poder estar en la casa del Señor. Yo sí le doy gracias a Dios porque todavía estamos vivos. Aleluya. Y eso es lo más importante. Los que nos hacen falta, lo único que tenemos que hacer es orar por ellos. Amén. Así que sigamos alabando y glorificando el nombre del Señor y que la palabra del Señor llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Bran y a Jaime que está recién operado de su cintura. Tiene que estar parado. ¿Así duermes parado? No. Está recién operado y estamos pidiéndole a Dios que lo fortalezca. Amén. Gloria a Cristo. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias y podemos solo así en una manera rápida repasar lo que hablamos en el último mensaje, así poquito, no vamos a hablar mucho, pero queremos ver a la luz del Nuevo Testamento cómo Dios nos bendice con su palabra que en el Antiguo Testamento se llama la ley. Y que a veces siendo cristianos no entendemos la diferencia entre la ley y la gracia. Y de hecho, pues, por años nos han enseñado a cantar salmos y en los salmos se habla mucho de la ley, de los mandamientos, de los preceptos y pareciera como que de tanto que lo repetimos anduviéramos un poco mezclados, ¿verdad? Pero esto es maravilloso porque cuando llegamos casi al final de la Biblia hay un libro que se llama en inglés James, que en español es Santiago, ni se parece, ¿verdad? Que va de James a Santiago, pero así se llama en español. En español se llama Tiago, pero es Santiago, ¿verdad? Igual que San Mateo, San Lucas, Santiago. Entonces el verdadero nombre de él es Tiago. A ver qué Tiago. Amén. Y estamos ocupados en entender que la ley, o sea, el Antiguo Testamento, tiene aspecto de día y aspecto de noche. Y depende cómo nosotros nos acerquemos a esa ley, es el impacto que va a tener en nosotros. Si nos acercamos de día, pues nos va a bendecir Dios tremendamente. Pero si nos acercamos de noche, pues son puros mandamientos y ordenanzas. Y viene un mensaje después de este que se llama el ministerio de condenación y muerte.
Fíjense, solo imagínense. Fíjense que si Pablo no, muchas cosas en el Nuevo Testamento, nosotros no nos atreveríamos a decirlas. Pero el apóstol Pablo dice que el antiguo pacto es el ministerio de condenación y muerte. Así dice él, pero el que solo estudia una parte de Pablo no va a entender con claridad todo lo que Pablo enseña, porque Pablo enseña un mensaje muy balanceado. Pablo tiene un mensaje muy balanceado. Y por eso nosotros como buenos cristianos tenemos que aprender ese balance. Porque si no, nosotros resultamos enseñando puros legalismos. ¿Verdad? Entonces dijimos que en Éxodo, en los capítulos 21 al 23, ahí ustedes van a leer ordenanzas, preceptos, regulaciones, y todo eso lo puso Dios con un propósito. En el mensaje pasado, yo creo que todos aprendimos que la ley decretada por Dios tiene 3 funciones. Y yo creo que a todos se les quedó, porque yo he visto que ahora hasta comparten de eso y en el Facebook ponen de eso. Y qué maravilloso, porque entendimos que la ley tiene 3 funciones. La primera es que conozcamos el carácter de Dios. O sea que Dios se da a conocer por medio de la ley. Él le dijo al pueblo de Israel: yo soy un Dios celoso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy cristiano que sabe que cuando Dios le dio los mandamientos a Israel se les estaba declarando. Como cuando a un muchacho se le declara a una muchacha. Eso estaba haciendo Dios cuando le dijo: no tendrás dioses ajenos. Le está diciendo: no tendrás otros novios, porque los profetas identifican ese acto de recibir la ley, el pueblo y Dios dándosela, lo identifican los profetas como un pacto, y eso es un casamiento. Y dijimos que Dios, al declarársele a Israel, le dijo todo lo que él era. O sea que Él es el que no adultera, Él es el que no fornica, Él es el que no miente, Él es el que no codicia, Él es el perfecto. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado al acercarnos a la ley, si nos acercamos de noche, pues lógicamente nos va a pasar lo del pueblo de Israel, que se asustaron cuando Dios les pidió todos esos requisitos. Además, ellos dijeron que lo iban a hacer y Pablo nos dice en Romanos que no se puede. ¿Qué les parece? Entonces Dios anda buscando cosas distintas en nosotros, pero nosotros a veces, por no ser cuidadosos, nosotros tomamos la palabra de Dios de otra manera. Les dije que la Biblia es un libro de amor, es un libro de un romance entre un hombre y una mujer. Y es correcto decir que el 80% de la Biblia es amor, puro amor. Y un 20% es ley. Pero resulta que los hermanos más lo han hecho un libro de ley que de amor. Lo voltearon. Entonces por eso es de que muchos cuando lo leen tienen miedo, en vez de captar lo que Dios le está ofreciendo al hombre. Y entonces dijimos que por medio de los mandamientos Dios se da a conocer. Esa es la primera función. La segunda función le expone al hombre en lo que el hombre es totalmente. O sea que la ley de una vez dice que el hombre es pecador, que el hombre está perdido, que el hombre es un leproso, que es un ciego, que es un paralítico. Todos los problemas los tiene el hombre y la ley se encarga de declararlo. Entonces esa es una
segunda función. No solamente declara a Dios quién es Él, sino que declara quién es el hombre. Por eso sí es cierto cuando dice una llaga podrida era mi vida y tirado entre la basura encontraba. O sea que, pero hasta que el Señor Jesús vino a la vida de cada uno de nosotros, todo cambió. Amén. Pero entonces la segunda función es que Dios demuestra lo que es el hombre. Y tercero, nos somete, nos captura, aunque no nos dejamos capturar, pero esa es la función de la ley. Si ustedes le preguntan a los policías, señores policías, ¿cuál es la función de ustedes? Dice, si te portas mal es meterte preso. Tú te vas al bote, si tú te portas mal, mi trabajo es meterte al bote. Especialmente aquí, donde no se pueden burlar nadie de las autoridades. Entonces, Dios, y podemos comprobarlo, porque yo puse el ejemplo del joven rico. El joven rico cuando vino a Jesús le dijo, maestro bueno, le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le empezó a citar la ley. Le dijo, ¿has hecho esto? Sí. ¿Y esto otro? Sí. Y le dijo, bueno, parece que vas bien. Entonces solo te falta una cosa, le dijo. Vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y luego sígueme. Y dice que ya nunca más lo volvió a ver. ¿Por qué? Porque la función de la ley es capturar a la persona. Hemos dicho, segurísimo, que si ese joven le hubiese dicho al Señor, Señor, lo que me estás pidiendo, no puedo hacerlo, él hubiera dicho, yo te ayudo, tú calificas, sí lo puedes hacer, si tú me recibes a mí como vida. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es el único que puede lograr lo que el Padre Celestial espera de nosotros. Entonces notemos pues que según la ley y sus tres funciones, por un lado, demuestra lo que es Dios, segundo, lo que somos nosotros y tercero, que somos prófugos. Somos prófugos de la ley. Porque yo estoy seguro que si ese joven estuviera vivo todavía anda huyendo de la ley, porque no le era fácil vender todo y regalarlo. Ok, entonces como ya entendimos las funciones de la ley, ahora debemos de preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos frente a la ley? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Y por eso me gustó mucho, porque muchos de ustedes lo captaron. Ahora declararon esta semana, captúrame, Señor. Captúrame, Señor. Eso es maravilloso, porque frente a la ley, lo único que nos queda es decirle, Señor, captúrame. Aquí estoy. Vimos en la Biblia que solo Dios es santo. Pero Dios nos puede santificar. Nosotros no somos santos, pero Él nos puede santificar. Solo Dios es perfecto y nos puede perfeccionar. Aleluya. Entonces, gracias a Dios porque Dios tiene un deseo profundo en su corazón. Y es que Él quiere que lo tomemos como nuestra persona. Perdonen la expresión, pero Dios está loco porque uno lo tome como su persona y que uno le diga, Señor, quiero que tú seas mi persona. Y ese es un principio. Ese es un principio en la Biblia básico. Dejemos a un lado los 10 mandamientos porque esos solo son la base. Cuando usted se pone a estudiar todo el Antiguo Testamento, no hombre, va a encontrar 650 mandamientos. Y entonces va a decir usted, esto está todavía más fuerte. Pero lo que pasa es que Dios los puso allí con un solo propósito, para exponer y capturar a los hijos de Israel. Esa era la intención de Dios. Agarrárselos a todos en curva. Esa era la intención. Él quería que todos dijeran, Señor, no podemos.
y él les hubiera dicho, ok, qué bueno, ¿verdad? Ustedes solo tienen que amar mi palabra. Era lo que Dios les mandaba, amen mi palabra. Y el que me ama, dice, mi palabra guardará y vendremos a él y haremos morar. Ah, mire, ahí está. Si Dios lo que estaba esperando era que ellos le dijeran, Señor, amamos tu palabra. Por eso es que los salmistas se distinguen como gente diferente. Porque ellos sí aman en los salmos. Amo tu ley, mi delicia es tu ley. Oh Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, tengo sed del Dios vivo. Ya no digamos cantar de los cantares, hermano, cómo se puso la Sulamita a enamorar a Dios. Hoy me preguntó alguien de Ecuador, porque los hermanos de México pusieron que ellos, se recuerdan que les puse, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando te despiertas? Puse, ¿verdad? Y algunos dijeron una cosa, otros dijeron otra, pero algunas hermanas dijeron, yo lo primero que pienso al despertar es en Dios, y al ratito me pongo a chulearlo, y los hermanos de Ecuador no saben qué es chulear, ¿verdad? Entonces ahí estaban preguntando y ya les contesté yo, chulear, le digo, es decirle cosas bonitas, enamorarlo. Y el Cantar de los Cantares nos presenta a un hombre que reconoce dependencia porque se pone como mujer. Cuando un hombre en la Biblia se pone como mujer para hablarle a Dios, es reconocer dependencia, ¿verdad? Es decir, soy una mujer que depende, porque la vida de hombre no es dependiente, es independiente, pero la vida de mujer es dependiente. Entonces la iglesia como mujer ante Dios es dependiente. Y nosotros podemos enamorarlo y decirle, papaito chulo, mi amor, mire, si yo me quedo asustado del escritor de Cantar de los Cantares, se ponía a hablar con Dios y le decía, bésame aquí en la boca, bésame con besos de tu boca. No, si ese es un romance, gloria a Dios. Entonces notemos que la ley, al estar nosotros frente a ella, Dios tiene una intención. Si nosotros no captamos la intención de Dios, entonces nosotros nos vamos a acercar a Él, como le pasó al pueblo de Israel y aún a Aarón. Yo estoy sorprendido que Dios llamara a Moisés para que llegara Moisés hasta el lugar donde Dios estaba. Y la prueba de que Moisés se acercó a Dios como fuego es que él venía brillando cuando bajó. O sea que esa es la figura que Dios nos pone, que cuando Moisés se acercó a él y él le habló, Dios era un fuego consumidor. Y resulta que Moisés, así como Sadrac, Mesac y Abednego, que los echaron al horno de fuego y no se quemaron, Moisés tampoco se quemó. Porque a Moisés le dijo, Moisés, dile a Aarón, a Nadab y a Abiú, sus dos hijos, y a los 70 ancianos que han venido, que se queden allá lejitos, y que de ahí se postren, y que desde ahí me adoren, y que desde ahí oigan mi voz. Pero tú la vas a oír aquí conmigo cara a cara, cara a cara. No, hombre, los otros que estaban allá abajo en el valle estaban peor, porque a esos hasta les dijo que si sus chivitas se acercaban, que les iba a matar hasta sus chivitas. Entonces quiere decir que Moisés sí aprendió el secreto de acercarse a Dios, aun cuando Dios dijo que el que se acercara a él lo mataba. Pero los estaba probando. Los estaba probando. O sea que él les estaba declarando su carácter para ver si así ellos querían caminar con él. Ahora, gracias a Dios que nosotros en Cristo, nos podemos acercar a Dios, si no ya nos hubiera matado también. Pero en Cristo usted se puede acercar a Dios. Y ahora los mandamientos en Cristo se le van a hacer dulces. Pero si usted se acerca en su carne, olvídese, lo mata Dios.
No me va a decir usted que se acerca a Dios bien contento y le dice, Señor, fíjate que yo soy un terco. Fíjate, Señor, que yo soy un peleonero. Le va a dar un coscorrón, porque él le va a decir, ¿cómo te atreves tú a acercarte a mí y decirme eso? Primero que todo le va a decir, acércate en Cristo. Porque cuando nos acercamos en Cristo no venimos a decirle ninguna tontera, sino que le venimos a decir, Señor, reconozco todos mis errores. Señor, reconozco que he pecado, reconozco que te he ofendido, pero gracias por Jesucristo, porque por medio de Él me puedo acercar a ti y está aplacada tu ira. Al grado de que ustedes estudian Apocalipsis, y Apocalipsis, el trono para los que no son cristianos se llama el trono del juicio, y para nosotros que somos hijos de Dios, el trono de misericordia. ¿Qué le parece? El trono de la gracia. Dice, acércate al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahora tú te acercas en Cristo, porque Él fue el que abrió el camino para que tú puedas tener acceso al Padre. Muy bien, entonces nosotros necesitamos acercarnos a Dios como se acercaba Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense que de acuerdo al cuadro de Moisés, la ley es para hacerse uno con Dios. De acuerdo al cuadro, porque si él baja del monte con el rostro brillante, quiere decir que él se abrazó de Dios, que es fuego, y de tanto estar abrazado con Dios, empezó a adquirir la gloria, el brillo de Dios. Pero noten ustedes que cuando a una persona le brilla el rostro, es que algo sucedió adentro de ella, porque si a una persona le aparece una aureola por fuera, eso es exterior. Pero dice la Biblia que a Moisés le brillaba el rostro y que el pueblo no podía verlo, lo cual significa que a Moisés Dios le ministró algo que tocó su ser interno, porque empezó a salir lo que hay dentro de uno, la gloria de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes del monte de la transfiguración? Cuando el Señor Jesucristo se transfiguró a sus discípulos, dice que sus vestidos se pusieron pero blanquísimos, o sea que algo salió del Señor desde adentro. Por supuesto que les estaba mostrando la gloria que Él iba a tener cuando iba a estar resucitado y cuando iba a ascender al cielo. Amén. Entonces, gracias a Dios, porque el hacerse uno con Dios es para expresar la gloria de Dios. Y nos debe de sorprender que Moisés haya quebrado las tablas, ¿verdad? Porque las quebró. Cuando vio que el pueblo estaba en desobediencia, quebró las tablas. Y eso tiene mucho significado. Eso sencillamente quiere decir que desde antes que le den la ley a la persona, ya la quebró. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender su ley, porque la ley nos expone y nos captura. Entonces la ley es para que nosotros nos demos cuenta que no se puede. Entonces hoy solo le voy a agregar un poquito al mensaje. Ya hice el resumen. Ese fue el resumen de lo que prediqué la última vez. Hoy nos vamos a meter un poquito, porque no hemos hablado del Nuevo Testamento y cómo es que Pablo veía la ley, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver lo que la ley como la palabra de Dios es espiritual, es santa, es justa y es buena. Vamos a ir a Romanos 7, 12, 14. Y con el apóstol Pablo, nosotros aprendemos realmente cómo es que debemos de interpretar la ley. Dice, aparte que Pablo en otro pasaje dice que el antiguo pacto era el pacto de condenación y de muerte, ahora nos dice, de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando ustedes leen todo el Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar los 10 mandamientos.
especialmente el apóstol San Pablo los cubre en sus epístolas, cubre los 10 mandamientos. Eso significa que la ley sigue vigente. La ley está vigente, ¿verdad? Solamente que le cambiaron nombre. Ahora, noten ustedes, los hermanos que no saben interpretar correctamente la ley del Antiguo Testamento, pasarla al Nuevo, ellos se acercan de noche y dicen, oh, hay que guardar el sábado literal entonces, porque la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Pero resulta que a nosotros nos cambiaron el día. Los que creen que el Papa fue el que cambió el día están equivocados, porque en realidad el día, los discípulos empezaron a practicarlo el primer día de la semana. Así está escrito. El sábado es para la vieja creación. O sea que el hombre caído guarda el sábado. El hombre que tiene a Cristo guarda el domingo. O sea que el día nos lo cambiaron, pero el principio del mandamiento sigue igual. Solo que nosotros somos muy descuidados y usamos el domingo para otras cosas. Debido a que a nosotros no nos apedrean si andamos recogiendo leña el domingo o andamos haciendo tacos el domingo, ¿verdad? La realidad es que el domingo es del Señor. El domingo es el día de nosotros, la gente del Nuevo Testamento. Los hermanos que usan el domingo para irse al campo de fútbol, para hacer esas actividades, ellos ni siquiera han entendido que el principio es el mismo. O sea que nosotros estamos bajo la ley, pero ahora la ley la tenemos escrita en nuestro corazón. Ahora ya no es la ley escrita afuera de nosotros. Y por eso siempre exhorto a los hermanos, cuando los hermanos usan el domingo para otras cosas, ellos le están dando mal testimonio a sus hijos, y cuando sus hijos crezcan, ellos no respetan el día del Señor. El día del Señor, nosotros todos debemos respetarlo, porque ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero estamos bajo la ley de vida. Y el día domingo es nuestro día del Señor. Es más, mire, yo le doy gracias a Dios por los hermanos. El domingo yo pregunté, ¿quiénes? Pregunté por 3 caballeros. Dios bendiga a esos caballeros, porque el domingo es entero del Señor. Todos nos deberíamos de quedar aquí limpiando y dejando bonito el lugar para la siguiente semana, porque el domingo es el día del Señor. Pero ¿qué queremos hacer nosotros el domingo? Pastor, discúlpeme, pero me tengo que ir. Es que fíjese que mi familia me está esperando, y mi familia y hoy vamos a hacer barbecue. Y que hoy vamos a hacer carne asada, y que hoy vamos a hacer tamales, pupusas, vamos a hacer. Pero la realidad, hermanos, es que el domingo es el día del Señor. Y todos nosotros deberíamos de tener gratitud y dedicárselo al Señor. Dedicárselo. Y les estoy diciendo de esto porque la ley, como la palabra de Dios, es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 13. Luego lo que es bueno, y miren cómo Pablo entendió. Luego dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Porque ya vimos las funciones de la ley. Ya vimos las funciones de la ley. Entonces él dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, el apóstol Pablo
nos está diciendo que la ley es Dios mismo. Y que la ley, como nosotros somos carnales, al decirnos, no hagan esto, no, 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 se despierta el pecado. Entonces la ley sirve para mostrar que nosotros somos puro pecado, haciendo pecados, y que es imposible que nosotros podamos cumplir la ley en nuestra carne. Dios quiere mostrarnos eso con toda claridad. Tú no puedes guardar el domingo en tu carne. Tú no puedes dejar de mentir en tu carne. Tú no puedes dejar de robar en tu carne. Algunos dicen, uy, yo no robo, hermano pastor. Ah, si yo te encuentro, yo soy como experto para encontrar. Yo te encuentro en donde robas, ya sabes dónde va. ¿Verdad que sí? Yo te encuentro donde robas. ¿Verdad? Tal vez alguien dice, le digo, no adulterarás. Dice, hermano, eso nunca, yo no engaño a mi esposa. Dice la Biblia que con el pensamiento la puedes engañar, no me vas a decir que no has pensado. Ahí sí me agarra, dice. No, es que la ley hace que nosotros nos demos cuenta que somos pecado haciendo pecados. Entonces, esto hace resaltar a Dios. Recuérdense siempre, Dios es la ley. Dios es la ley. Dígalo conmigo. Dios es la ley. Supongamos que hay una ciudad, y en esa ciudad todos son mentirosos, borrachos, ladrones, y les toca hacer leyes. ¿Qué clase de leyes creen ustedes que van a poner en esa ciudad? Dice Gilmar, a favor de ellos. Entre más elevada es la moralidad de una persona, entre más elevado es su educación, ¿qué clase de leyes pone? Duras. Estados Unidos tiene leyes bien duras, por una razón, porque los que fundaron este país pusieron unas leyes, pero terribles. Leyes que son bien altas. Por ejemplo, en los países de nosotros, se pasa un semáforo en rojo. ¿Cuánto cree que es la multa? Vamos a poner allá en la aldea del Tecolote. Y solo hay 2 semáforos, porque solo una calle con semáforos hay en esa aldea. ¿Cuánto creen ustedes que se paga de multa por pasarse un semáforo en rojo? ¿Sí? Si es en Guatemala, dice Gilmar, 10 quetzales, dice. Si es en otro país, mordida. Otros se la pasan y el policía que los anda siguiendo en bicicleta y ellos en un carro, aunque no corre mucho, pero se les va. Ok. Aquí, ¿cuánto creen ustedes que está ahorita pasarse un semáforo en rojo? $350, $500, de acuerdo a lo que el policía diga. Porque si el policía, o sea que la multa por pasarse un semáforo en rojo, lo mínimo te dice $341. Y más, porque le agrega el policía el artículo este y el artículo aquel y el otro y el otro. Dice, pasaste a más de, dice, cuando tú tenías que pasar a 40 ahí, le echaste el acelerador a fondo, porque muchos dicen que la luz anaranjada es para acelerar más a fondo, para que no se quede afuera. El asunto es de que te hacen que obedezcas las leyes. Luego en las cárceles el sistema de la corte hasta puso leyes de que el que tuviera en California 3 strikes, de por vida a la cárcel. Entonces las leyes son elevadas de acuerdo al carácter. Ahora imagínense ustedes un Dios perfecto, un Dios que es justo,
¿qué clase de ley nos va a poner? Bien alta, bien alta. Y aquí, y Pablo se encarga en decirnos que es santa, que es justa, que es espiritual. Hablando, dicen en Guadalajara, hablando la mera neta, que Dios nos pone a nosotros leyes que no podamos cumplir para ver qué hacemos. La realidad es que a nosotros nos están pidiendo, siendo changuitos, que vivamos una vida de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios te pone leyes que no puedas cumplirlas. Vamos a leer un pasaje para que ustedes vean que no estoy mintiendo, porque algunos se me quedan viendo así como sospechosos. Así como el hermano Carrillo, ¿de dónde está sacando ese asunto? Pero aquí me acuerdo yo que en Ezequiel hay un pasaje bien fuerte. A ver si todavía está Ezequiel aquí, hermanos, si no se ha ido. Está Ezequiel 20, aquí está cheque todavía, Ezequiel 20. Y a ver qué dicen ustedes, pues. 20:25, póngannos Ezequiel 20:25. Y ustedes se darán cuenta que lo que Dios quiere es capturarnos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Imagínense. ¿Pero qué le contestaron? Sí, podemos. O sea que el error de nosotros es decir que podemos. Fíjese, ¿sabían ustedes que la mayoría de cristianos tradicionales, ellos dicen que sí pueden? Les voy a poner un ejemplo. Mire el hermano que hizo un canto. Mire qué clase de canto hizo. Prométele que serás fiel en tu camino. Prométele que serás fiel hasta el final. Bien inspirados, pero bien... Sí, porque... Si tú, hermano, no, la Biblia dice, ¿para qué prometes? Algunos todavía están en ese rollo. Todavía están en eso. Porque no han entendido que a Dios lo único que se le puede prometer es que si Él no nos ayuda, que no podemos. Yo aprendí hace años, hermano. Señor, te prometo que si no me ayudas, te sigo fallando. Te prometo que si no me ayudas, la sigo regando. Eso sí le prometo. Cuando ustedes se encuentren frente a Dios, siempre reconozcan que ustedes no pueden. Y si en caso dicen que pueden, díganlo. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Pero eso, no cualquiera lo experimenta. Lo puede decir, pero no lo experimenta. Porque cuando usted dice, todo lo puedo en Cristo, es que usted está viviendo a Cristo. Pablo podía decir, para mí, el vivir es Cristo, porque de verdad lo vivía. Pero nosotros mediocremente decimos a veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros no vivimos a Cristo, nosotros debemos de confesar que 80% de nuestro día, pura carne, y medio tratando un 5% de estar en el Espíritu y el otro 15%, ¿saber en qué? La realidad, hermano, es que lo que pasa es que nosotros los cristianos hemos sido instruidos mal y por eso es que la regamos. Pero cuando uno reconoce que, por ejemplo, miren, en el reino, ustedes leen Mateo,
el libro de Mateo, cada uno de sus capítulos va declarando lo que se necesita para ser reyes. Imagínense ustedes, cada capítulo va declarando los requisitos que nosotros tenemos que llenar si queremos reinar con Cristo en el milenio. Y nos va dando uno por uno. Y es sorprendente porque los primeros 3 casos en la Biblia, en Mateo, empieza con el leproso. Lean Mateo y van a ver que en el capítulo 8, después de que Dios nos instruye cómo es que nace Cristo y que hay que predicar el evangelio en todas partes para que la gente se arrepienta, el primer caso que pone, el del leproso. El segundo caso, el del centurión. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: Moisés, mete tu mano debajo de tu seno. Y le dijo: ahora enséñamelo. Y se lo enseñó y lleno de lepra. Eso eres tú. Si desde el principio Dios le declara lo que uno es, lo que pasa es que uno se hace el sordo, ¿verdad? Pero Dios declara lo que uno es. Gracias a Dios que nosotros entendemos lo que somos ante Dios, ¿verdad? El problema es serio porque a veces le pregunta a usted: ¿cómo te catalogas tú? ¿Qué clase de persona te crees tú? Oh, yo me creo buena persona. Ya perdiste. Nunca digas que te consideras buena persona. ¿Bueno para qué? Bueno para nada. ¿Sí? Cuando a ti te pregunten, ¿usted qué clase de persona se cataloga? Mire usted, yo soy muy malo usted. Yo soy muy malo. Si Dios no me ayuda, tengo un carácter de león. Si Dios no me ayuda, saque su lista. Pero sea sincero. Y yo creo que ni dormido es bueno siquiera. Porque algunos dicen: yo pues soy bueno dormido. ¿Qué? Si ahí anda peleando, como decía Marvin, le dijo un día uno, le dijo: Marvin, tú roncas mucho, le dijo. Y él dijo: no, yo no ronco, dijo, yo sueño que soy moto. Así que no andes diciendo que ronco, dijo, yo en mis sueños soy una moto. Esa está buena, Marvin. Por eso yo también, entonces regresemos donde estamos. La ley, como la palabra de Dios, es espiritual, es santa, es justa y es buena. Ahora, la ley no puede dar vida por sí sola. Leamos Romanos 7:10. Romanos 7:10. La ley no puede dar vida por sí sola. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea que la ley no puede dar vida. ¿Se dan cuenta que por sí sola la ley no puede dar vida? Por sí sola. Sino que lo que hace es que nos mata. Nos mata. La paga del pecado es muerte. O sea que la ley solo sirve para marcarte todos tus defectos. Y también tenemos Gálatas capítulo 3 y versículo 21. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Por eso estamos tratando de entender la ley, hermanos. Estamos tratando de entender la ley. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Notemos pues que la ley, dice la misma Biblia, que fue agregada. La promesa que Dios dio, la dio sin que se hubiese dado la ley. ¿Por qué? Porque la intención de Dios siempre ha sido mezclarse con nosotros. Por eso puso al hombre frente a un árbol, para que comiera vida y que se volviera vida en él.
Notemos pues que no es que Dios se contradiga, porque de repente nos aparece la ley y entonces tenemos el problema. Entonces, ¿para qué nos dieron la ley? Pues la ley fue para declarar a Dios, para exponer al hombre y para capturarlo. Para eso dio Dios la ley. No es mala, porque es Dios mismo, es su carácter, su personalidad, su forma de ser. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es mala? Pero sí debemos entender que nos mata. O sea, que Dios nos mata y Él nunca nos mintió, porque Él siempre dijo, no se acerquen porque los voy a matar. Él todo el tiempo fue sincero. A nadie le dijo, vente chatito y no te voy a acariciar. No, dijo, si te acercas te mato. Y descubrimos que hay una forma que Dios no lo mata a uno. Es cuando uno no toma la ley como algo que está contra uno. Sí, mire, la mayoría de gente cree que los policías están contra ellos. Sí, ¿no? Si no te rindes. Pero un policía, si tú eres obediente y te dice arriba las manos, si tú las levantas, él no te va a hacer nada. Pero él cuando se turba es porque te dice arriba las manos, si haces así, si las manos para subirlas no hay que pasarlas por aquí porque entonces las subes así. Las manos se suben de una vez para afuera. Cuando te digan arriba las manos, nunca busques cómo hacer otro movimiento porque lo vas a turbar al policía. Manos arriba para afuera aquí. Pero imagínate a muchos, sabiendo los tontitos, manos arriba y hacen así. Y una vez te pasas la mano por aquí, él cree que vas a sacar una pistola. Bueno, no es eso el mensaje, pero de todas maneras no puedes jugar con la ley. No puedes jugar con la ley, o sea que con Dios no se juega. Con Dios no se puede jugar. Entonces es bien importante cómo y qué actitud tienes tú para acercarte a Él. La ley no puede dar vida por sí sola. Ahora, fíjense pues, la ley separada de Dios, fíjense, la ley separada de Dios que es vida, condena y mata. La ley separada de Dios que es vida, condena y mata. Romanos 7:13, Romanos 7:13 y Romanos 7:11. Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley separada de Dios que es vida, porque Dios es vida. Dios es vida. Ahora entendamos pues qué es lo que Dios nos quiere decir, porque se nos puede volver un palabrerío que no entendemos. Miren lo que Dios nos está diciendo. Dios es vida. Si yo te di esta ley que tú no puedes vivir, déjame entrar a tu corazón, porque yo sí puedo vivir lo que te pido. Ese es el mensaje de Jesucristo. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Pero ese era el mensaje desde el principio, pero ellos no lo captaron. No lo captaron. Entonces, ojalá que nosotros sí lo captemos. Lo que Cristo quiere es que tú lo dejes gobernar a Él totalmente desde tu interior, y entonces Él se encarga de no robar, Él se encarga de no mentir, Él se encarga de no adulterar, Él se encarga de no corajudos, Él se encarga de todo, 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 todo. Amén. Gracias a Dios entonces que ahora entendemos por qué Dios puso al hombre frente al árbol de la vida. Pero es que el hombre no le gustó la vida, le gustó el conocimiento. Ahora, el problema que tenemos todos. Padre, de memoria, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aleluya, amén. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo el tiempo perdido. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, miedoso a la muerte y viviendo en la pura carne, pero sí sabe repetir los versículos. ¿Por qué? Son puro conocimiento. No es vida. Y el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida
Entonces, gracias a Dios que nosotros estamos entendiendo que la ley separada de Dios como vida condena y mata. Eso fue lo que les pasó a los judaizantes. Vamos a leer Juan 5, 39 y 40. Juan 5, 39 y 40. Van a darse cuenta ustedes que eso fue lo que le pasó a los judaizantes. Miren cómo este versículo lo he explicado yo 1000 veces aquí y les he dicho que está un poquito mal interpretado, pero no pierde su esencia. Porque ahí debería de decir, escudriñáis las Escrituras. Les está hablando a los fariseos que están estudiando los pergaminos. Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesús estuvo parado frente a ellos, los vio escudriñando la Escritura y les dijo, ustedes están escudriñando y esas Escrituras del único que hablan es de mí, pero ustedes no quieren venir a mí y yo lo que quiero es darles vida. Yo quiero entrar dentro de ustedes para que ustedes puedan cumplir lo que dice ahí. Tristemente hoy día, miles, millones de hermanos que no entienden lo que yo estoy hablando. Ellos son bien religiosos y viven una vida de conocimiento. Les encanta la doctrina. Usted tiene interacción con ellos, puede platicar con ellos y se da cuenta que son bien religiosos. Pelean por fórmulas de bautismo, pelean que la mujer no se ponga aretes, pelean que la mujer se cubra en las reuniones. Por todo lo que no es estructura básica del Evangelio, ellos pelean. Y la estructura básica del Evangelio, la esencia del Evangelio, ni siquiera la conocen. Que es lo que estamos hablando, que la persona pueda vivir a Cristo. Hoy fui impresionado. Algunos vieron el mini mensaje que mandé hoy, de Filipenses 1:26. Pónganme ahí Filipenses 1:26. Ese fue el que diserté hoy en el Facebook, para los que les gusta ver Facebook. Para que abunde vuestra gloria de mí. Miren, si ustedes no ponen atención a las epístolas de Pablo, ustedes ni siquiera saben qué está diciendo. Y nos pasa lo de la Menchú, que le dijeron, está blanda la carne, y dijo, ¿y qué está diciendo? Mire, algunos ni captaron lo que dije. La carne cuando está blanda es que está blandita, que está suavecita. Dice, está blanda la carne, y ella, como es indígena, dijo, ¿y qué está diciendo? Creyó que estaban diciéndole que está blando la carne. Ahora sí ya lo agarraron, ¿verdad? Pues algunos se los tengo que contar y otros les hace cosquillas. Pero el asunto es que lo agarren miren cómo habla Pablo aquí. Mira pues, Dani, mira cómo habla Pablo. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Cualquiera que hable así, y es que los traductores tenían que traducir lo que decía. Y sí está diciendo algo que está en el corazón del apóstol. Él dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Sabe qué quiso decir? Dicen algunos. Pero él está hablando, en otro versículo dice, si alguno se gloría, gloríese en Cristo. Pero ahora miren, para que abunde vuestra gloria de mí. O sea que los hermanos querían mucho a Pablo y se gloriaban de tenerlo. Y eso no es pecado. Él era admirado porque era una persona muy sabia
Y el Señor lo había llamado para que les explicara la palabra de Dios a los hermanos. Entonces, ellos no se gloriaban en los judaizantes, porque los judaizantes eran personas que habían pervertido y distorsionado el evangelio. Pero ahora dice él, para que abunde vuestra gloria de mí. Y está bajo el contexto de que él ya no haya que hacer, dice, no sé si irme o quedarme. En el contexto, si ustedes leen los versículos anteriores, él estaba diciendo que era muchísimo mejor partir que quedarse con ellos. Pero como él los bendecía a ellos, entonces ellos se gloriaban porque decían, Pablo, a ti Dios te usa y si te mueres vas a causar una gran pérdida. Mire, a mí me bendice mucho Dios con la palabra y una vez cuando yo fui a predicar a México, me enfermé. ¿Se acuerdan cuando me operaron del corazón? Y los hermanos de Ocotlán estaban muy tristes porque apenas iba a enseñarles a ellos la primera vez y ellos habían oído de que yo era buen enseñador de la palabra y ellos dijeron, pero ahora que nos toca a nosotros, el hermano Carrillo se va a morir. Y todos creían que me iba a morir. Ahora, noten pues, eso es gloriarse de mí. O sea que muchos de ustedes se sienten orgullosos de su pastor. O sea que cuando a veces le platican con alguien, dicen, no, mi pastor, disculpe, pero mi pastor conoce la Biblia, etcétera, etcétera. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y eso no es pecado, porque yo recibo de Cristo y se los doy a ustedes. Y cuando ustedes presumen al hermano Carrillo, están presumiendo a Cristo. Porque si alguien se gloría en Cristo, ¿verdad? Entonces nunca nos podemos gloriar directamente, sino que nos gloriamos indirectamente porque Dios usa a los siervos para alimentarnos, ¿verdad? Esto se puede ilustrar como el brazo, ¿verdad? El brazo sirve para alimentar la mano y los dedos. Si no fuera por el brazo, la mano y los dedos no tienen ningún movimiento. Pero tampoco el brazo podría darles lo que ellos necesitan si la cabeza no le da al brazo. Y la cabeza es Cristo. Y el brazo son los ministerios, las coyunturas de los ministerios, y los hermanos son los miembros del cuerpo de Cristo. Ya la armé. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Ahora, les dije en la mañana que nosotros debemos orar para ser personas como era Pablo. Todos nosotros debemos orar que Dios nos use bendiciendo a los hermanos. Porque cuando se muere alguien que no bendice, ni falta hace. Ustedes van a ver que se muere alguien en la vida de la iglesia, pero como no bendecía a la gente, no bendecía a los hermanos, da lástima y dicen, pobrecito, Ishkamik se murió y pues si se puede hasta hay que levantarle una ofrendita para enterrarlo. Pero cuando se muere alguien que bendice a los hermanos, wow, a veces hasta no se consuelan fácilmente los hermanos. Yo he conocido hermanos que me han bendecido mi vida tremendamente y cuando esos hermanos han partido, se siente su vacío. ¿Por qué? Porque uno se deja usar por Dios, uno se deja usar como canal. Eso es lo que Pablo era, un canal de bendición para todos los hermanos. Eso es vivir a Cristo. Eso es vivir a Cristo. Que nosotros nos demos por los hermanos, que no solamente les digamos que los amamos, sino que con hechos lo demostremos. Amén. Ya solo me quedan 8 minutos, 4, ya me hizo señas aquel. Si es que así grabamos lo que tenemos que grabar. Muy bien, entonces, para terminar, podemos decir que nosotros necesitamos algo para cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Y con esto termino hoy, Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Noten ustedes pues que el mensaje de Dios siempre ha sido el mismo. Él quiere que nosotros lo tomemos como nuestra persona. Os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Se da cuenta? Ese es el versículo clave para que nosotros tomemos a Dios como nuestra persona, y Él lo va a vivir. Él lo va a vivir. Otro pasaje que podemos también ver, aparte de ese, solo veamos lo que les pasó a los Gálatas. Gálatas 5:2. Gálatas 5:2. Y los Gálatas, ellos tenían un problema. Gálatas, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque el mensaje de Pablo era que ellos no vivieran cosas exteriores de la ley, sino que vivieran a Cristo internamente. Amén. Y el último versículo, y con ese cerramos hoy, Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bendito Jesús. Y 6:15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cristo en nosotros es la nueva creación. Él es el nuevo hombre. Y Él es el que quiere lograr todo. Ese es el mensaje de esta noche y yo espero que hayan sido bendecidos. Padre Celestial, gracias porque el mensaje de esta noche es, Señor, que nosotros te tomemos como nuestra persona, que vivamos la vida de Cristo y que solamente cuando tú vives la vida a través de nosotros, entonces podemos ser los que hacen tu voluntad, porque solo Cristo puede cumplir tu voluntad y por eso nosotros nos vamos a prestar a ti. Tú quieres que prestemos nuestras virtudes humanas para que tú expreses tus atributos divinos. Gracias, Señor, en esta noche. Bendice a todos mis hermanos y ayúdanos para seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, no se les olvide que allá atrás los espera un chocolatito calientito